Fundación y origen de la Iglesia La Merced. El edificio se liga a la historia de Cali. La tradición dice que en donde se construyeron la iglesia y el convento de La Merced es donde tuvo lugar la primera misa de la ciudad, el 25 de junio de 1536. En ese mismo sitio se construyeron la iglesia y el convento de La Merced. Le dieron ese nombre porque quienes lo construyeron eran los frailes o religiosos. Según los datos registrados, la primera capilla en ese sector se construyó entre 1541 y 1544, como parte del convento de las Mercedes y redención de los cautivos fundados por el capellán de Belalcázar, el fraile mercedario Fray Hernando de Granada. La Merced fue la segunda parroquia de la ciudad, hecho que señala la gran importancia del desarrollo de la ciudad en ese sector. Los frailes construyeron el edificio y lo habitaron durante toda la época colonial, cerca de 300 años. Estuvieron ahí desde 1536 hasta 1822. En el transcurso de ese tiempo, primero hicieron el claustro, el convento en forma de cuadrado cerrado al lado de la iglesia, y con el tiempo construyeron segundos pisos y corredores, y luego ampliaron lugares como la iglesia, entre otras instalaciones, hasta que dejaron el lugar más o menos como lo vemos hoy en día. Pero en 1821, cuando empezó la República, el gobierno republicano hizo la primera expropiación de bienes, en la que se le quitó el edificio y los echaron. Años después, en 1823, se funda el Colegio Santa Librada y los bienes de la iglesia La Merced pasaron a ser del Colegio Santa Librada. Pero en 1825, apenas 2 años después, llegaron las monjas agustinas. Desde ese momento el convento, que no era de mujeres, pasó a ser un lugar habitado por monjas. Sigue siendo convento en la actualidad. Cuando las monjas llegaron al convento traían un orfanato. Crearon instalaciones como la plazoleta, casitas, cancha de básquet en el centro de la plazoleta, por la escuela que en ese momento existió. Los cambios que hicieron, sobre todo en el siglo XX, llegaron a tener una gran crisis. Más o menos por los años 60, La Merced se encontraba en un mal estado, y en los 70 estaba que se venía abajo. Las hermanas en 1976 se crean una unión, restauración del convento, con el Banco Popular, que financió la recuperación de La Merced en 1978. En ese año algunas partes de La Merced fueron destinadas al Museo Arqueológico y otras destinadas al museo con obras heredadas de frailes y monjas. El complejo religioso La Merced está compuesto por la nave principal de la iglesia de La Merced. Originalmente se construyó para dotar un monasterio masculino a los frailes mercedarios, por lo que se le llamó Convento de La Merced. Los frailes construyeron la capilla y el monasterio al lado de la capilla. El monasterio tenía forma de cápsula, por eso lo llamaron cápsula colonial, con el patio en el centro y las habitaciones alrededor. Los frailes habitaron el convento durante casi 300 años, hasta que en el 1822, cuando comenzó la República por más de 200 años, los monjes fueron expulsados y 4 años después llegaron las monjas agustinas y pasó de ser monasterio masculino a monasterio femenino. Para esa época el monasterio había crecido un poco. Cuando los frailes se fueron, construyeron el segundo piso con corredores y remodelaron el edificio. Y eso fue lo que las monjas recibieron. Ellas llegaron a la iglesia con un orfanato. El orfanato lo ubicaron en donde está el Museo Arqueológico. La Merced declarado Monumento Nacional el 24 de febrero de 1975. Este reconocimiento responde a su importancia histórica como sitio de fundación de Santiago de Cali y espacio de reconocimiento religioso y cultural a lo largo del tiempo. Se inaugura en Santiago de Cali en el año 1978, ocupando gran parte del convento La Merced.
siendo una joya arquitectónica colonial que da un gran significado e importancia para la ciudad, que representa la construcción más antigua de la capital del Valle del Cauca. El museo tiene entre sus objetivos principales el defender, preservar e incrementar el patrimonio nacional para hacerlo accesible a la comunidad y promoviendo la cultura, la educación y la orientación popular. Es de notar que dichas construcciones se realizaron en piedra, ladrillo, barro y pegados a base de cal, cáscara de huevo, sangre de animales y de esclavos. La imagen de Nuestra Señora de la Merced está tallada en madera y de origen sevillano. La imagen de Nuestra Señora de los Remedios está tallada en piedra y según la tradición fue encontrada en las extrañas de las rocas de las montañas de Dagua. La colección que tiene el museo está distribuida en 6 salas, técnicamente es presentada así. La primera sala está dedicada al complejo arquitectónico, su historia y su proceso reconstructivo, siendo la última restauración. En 1976 fue realizada por el arquitecto José Luis Giraldo y las 5 salas restantes están presentadas con una magnífica muestra de alfarería. Como venimos viendo, la iglesia La Merced ha tenido un largo recorrido y ha hecho de todo para mantenerse en pie. Con ella lleva 2 museos, los cuales son, el primero de ellos, el Museo Arqueológico, el que trata de arte precolombina, y con él tiene 310 obras. Y también el Museo de Arte Religiosa y Colonial, el cual muestra obras realizadas por los frailes y algunas monjas. Estas obras fueron realizadas, algunas en vidrio, otras en tela y otras muy pocas en papel. Un dato muy curioso e interesante también es que en la iglesia La Merced realizan hostias. Es un taller único artesanal. Fabrican las hostias que llevarán a los cáliz de todas las parroquias y las iglesias de la ciudad de Cali. También algo que sucedió fue que el primer obispo de Cali en 1912, Eladio Posidio Palacios, dio su misa en esta iglesia. Para las personas que asisten y a los integrantes de esta iglesia es algo